Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy nosotros, el grupo 1, vamos a exponer sobre el coronavirus y todas sus estadísticas y cualidades que tiene esta. Primero, vamos a empezar con los casos de esta. Ahorita hablaremos sobre los casos de coronavirus. A lo largo de la pandemia han habido más de 492 millones de casos registrados. En el Perú han habido 3.55 millones de casos registrados y 212.000 muertes en el Perú. También 6.15 millones de muertes hasta la actualidad a lo largo de la pandemia. Ahora seguiremos con las variantes del coronavirus. Ahora vamos a hablar sobre las variantes del COVID-19. Vamos a comenzar con el alfa. Se detectó por primera vez en el Reino Unido en septiembre de 2020. La variante alfa ha dado la vuelta al mundo para convertirse en la forma dominante del COVID-19. Ahora seguimos con el beta. Se detectó por primera vez en Sudáfrica en mayo de 2020. La variante sudafricana fue una de las que más riesgos supone en estos momentos debido a su capacidad de evadir la inmunidad de ciertas vacunas. Después, la gamma. Se detectó por primera vez en Brasil en noviembre de 2020. La variante evolucionó a fines de noviembre y reemplazó rápidamente al linaje parental en menos de 2 meses. Ahora seguimos con mi compañero Vicencio. Delta. Se detectó por primera vez en India en octubre de 2020. Es una de las variantes de preocupación según la OMS por su alta contagiosidad, más del 60% del virus original, y no por su letalidad. Omicron. El coronavirus tiene una nueva cara más amenazante llamada Omicron, la variante del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. Apenas 48 horas después, la Organización Mundial de la Salud la caracterizó como la variante de preocupación directamente, sin perder tiempo en proporcionarla como variante de interés debido a la gran cantidad de mutaciones en Wuhan, China, hace exactamente 2 años. Lambda. La variante Lambda se registró por primera vez en Lima, Perú, en diciembre de 2020, y desde abril de este año casi todas las infecciones por coronavirus en el país son causadas por eso. Seguimos con... Ahora, profesora, vamos a hablar sobre las medidas de prevención, en las cuales son 5 que hemos mencionado y las más importantes, en las cuales la primera es el uso de mascarillas. Las personas mayores de 2 años o más deben usar una mascarilla. Si tienen menos de 2 años, entonces usar mascarilla es opcional. El uso de mascarillas puede contener la propagación del COVID-19. Y una investigación reveló que la mascarilla es uno de los pilares de control de la pandemia del COVID-19. El doctor Robert Redfield señaló que las mascarillas son la herramienta de salud pública más importantes e incluso son mucho más efectivas que una vacuna. Ahora hablaremos sobre mantener la distancia social. De ser posible, hay que mantener una distancia social de 6 pies. La CDC, como también se conoce los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ha dicho que mantener una distancia social significa mantenerse lejos de grandes grupos y mantener una distancia de 2 metros entre una persona y otra. Hay que mantener esta distancia porque hay muchos asintomáticos en la pandemia y no podemos decidir cuál es y cuál es el que está contagiado. 3. Higiene de manos. Tenemos que lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. ¿Y esto cuándo lo debemos hacer? Hay 5 formas que yo voy a mencionar. 1. Antes y después de manipular basura o desperdicios. 2. Antes y después de comer o manipular tus alimentos. Y también amamantar. 3. Luego de haber tocado superficies públicas como mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc. 4. Después de haber manipulado dinero, llaves, animales y etc. Y por último, después de ir al baño o de cambiar pañales.
Vacunación. Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a protegerse de la enfermedad, y la población debe vacunarse. Aunque haya dicho que usar mascarilla es más efectivo que vacunarse, aún esto es muy esencial, ya que baja la gravedad del coronavirus y todos sus efectos. Y por último tenemos a la limpieza y desinfección. El riesgo de contagio de superficies es demasiado bajo, pero sin embargo se debe continuar con la limpieza de las superficies de alto contacto, como ya hemos mencionado antes, como son las barandas, picaportes, etc. Y de manera regular se tiene que hacer esto, y también antes y después de recibir visitas en su casa, ya que pueden traer un contagiado o alguien que tenga posiblemente el virus. Ahora vamos a hablar sobre el ingreso a locales. Ya, ¿Bro? bueno, ahora continuaremos con el ingreso a locales. Las personas que son mayores de 12 años tendrán que presentar un su carnet de vacunación que demuestre que se han vacunado de las dos dosis del coronavirus. Y las personas que son mayores de 18 años tendrán que hacer lo mismo, solo que aparte tendrán que presentar su carnet de dosis de vacunación. Y las personas que tengan que sean menores de 12 años tendrán que estar siempre con sus papás y que estos muestren el DNI de sus hijos y el carnet de vacunación de estos mismos. Ahora seguiremos con mi compañero Iparraguirre sobre qué hacer si alguien da positivo. ¿Qué hacer si doy positivo? Si te haces una prueba molecular para detectar el coronavirus o COVID-19 y resulta positiva, debes seguir los siguientes consejos. Guardar reposo. Aislarte en una habitación de tu casa, de preferencia que tenga un baño propio. Protege a tu familia usando doble mascarilla. Lávate las manos frecuentemente y ventila la casa. Ahora seguimos con mi compañero Agurto. Recomendaciones. Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19. Lávese las manos a fondo y con frecuencia, usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantenga una distancia mínima de 1 metro en 3 pies entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse inmediato. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Y qué le pareció a usted, profesora? ¿Le gustó nuestra infografía? De repente nos olvidamos una norma o algo importante. ¿O necesitamos más ayuda en sentido de los materiales? Eso nos puede dejar en los comentarios. No olvide dar su me gusta y responder a la siguiente pregunta. ¿El gobierno está haciendo un buen trabajo? Esto lo puede responder en los comentarios. Espero que le haya gustado nuestro video y vea los siguientes. Gracias, profesora, y gracias, compañeros, por verlo.